¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión semanal. Bueno, en las últimas semanas hemos dado cuenta de una serie de casos pues que tienen una gran relevancia por lo que se refiere a la afectación de derechos humanos de mujeres, especialmente desde el sistema de justicia penal. Aquí hemos hablado del caso de Yaquiri Rubí Rubio, hemos hablado también del caso de Néstora Salgado y de Adriana Manzanares en el estado de Guerrero. No hemos hablado, pero lo haremos en su momento, del caso de Esperanza Reyes, esta mujer que fue privada de la libertad, condenada por haber utilizado un billete falso, que afortunadamente alcanzó la libertad ya en el estado de San Luis. Y ahora a toda esta cadena de violaciones a los derechos humanos de las mujeres se suma el caso de Emma Gabriela Molina Canto. Vale la pena decir que este caso llegó a mi conocimiento porque personas que se han interesado en la defensa de Emma Gabriela me lo han hecho saber con el interés de que podamos divulgar el asunto. Voy a tratar de hacer una reconstrucción breve de lo que entiendo está ocurriendo, porque la información proviene fundamentalmente de fuentes periodísticas. Emma Gabriela era esposa de Martín Alberto Medina Sonda. Se infiere de la información que tenemos que ellos se separaron y, como en muchos de estos casos, debe haberse iniciado un proceso de carácter familiar para pues, establecer las cosas que se dan después de un divorcio, particularmente el tema de la custodia de los hijos. Entendemos que Emma Gabriela se dirigía hace un año y medio aproximadamente, se dirigía a una cita en la instancia en la que debería ella llevar a sus hijos para que vieran a su padre, al señor Martín Alberto Medina Sonda. En el trayecto es interceptada por un par de camionetas de las cuales bajan personas que no se identifican y que hacen básicamente dos cosas. Una es sustraer a las hijas e hijos de este matrimonio en separación, y a ella la detienen. Entonces ella sabe que son policías del estado de Tabasco, pues que están ejerciendo una detención. Por la información con la que contamos podríamos determinar que es una detención arbitraria porque no le muestran ninguna orden. Ella no sabe por qué la están deteniendo. Es sorprendente para ella que entre el grupo de personas que realiza este virtual secuestro está su exmarido, Martín Alberto Medina, quien pues de hecho saca a uno de los niños que pierde la conciencia, se desmaya en este evento, quien además, pues cabe decir, tiene una discapacidad relacionada con el lenguaje. Emma Gabriela es llevada al estado de Tabasco, en donde es informada de que está ahí por la presunta retención de una camioneta que resulta ser propiedad de la empresa de su ex marido. Las declaraciones que ella hace van en el sentido de que él le habría dado esta camioneta justamente para que ella tuviera facilidades de movilidad con sus hijas e hijos, pero una vez que se da este contexto de separación, ella intenta regresar la camioneta porque es, como se ha dicho, propiedad de la empresa, e incluso afirma que hay evidencia notarial en ese sentido. No logra hacerlo y ocurre entonces toda esta circunstancia en la que se le acusa de haber retenido esta propiedad de la empresa de su esposo. Ella pasa año y medio presa en una cárcel en Tabasco. Finalmente logra salir, pero en ese ínter un juez de aquel estado le otorga, pues en una resolución que se tomó pues muy poco tiempo, le otorga la custodia de los hijos a el señor Medina Sonda. El caso tiene relevancia incluso política porque Martín Alberto Medina Sonda ha sido relacionado
con el exgobernador del estado de Tabasco, el químico Granier, quien ahora, como ustedes saben, está privado de la libertad por presuntos actos ilícitos cometidos mientras gobernó aquel estado, y además con aquella maleta que apareció en el estado de Yucatán conteniendo una importante suma de dinero. Como decía, el tema tiene relevancia política porque, bueno, hace pensar por la manera en la que ocurrió la detención, por la imputación que se le hace a la señora de este presunto robo o retención de la camioneta en un posible tráfico de influencias. Pero todavía esa sospecha se fortalece más porque, de acuerdo con la información de la madre de Emma Gabriela, a ella se le habría iniciado un nuevo proceso, esta vez acá en el Distrito Federal, por otro presunto robo que se dice ella habría urdido con una serie de personas mientras estuvo privada de la libertad en el estado de Tabasco. Como en los demás casos, no prejuzgamos sobre la inocencia o la culpabilidad de las personas, sabemos que ese es un tema que le compete a las autoridades correspondientes. Sin embargo, sí llama la atención notablemente cómo se ha construido una especie de modus operandi en el que temas que se relacionan pues en principio con el derecho familiar o con el derecho civil, particularmente en casos de divorcios, terminan como casos penales porque los varones, los esposos, han encontrado en la posibilidad de denunciar a sus esposas por presuntos delitos una manera para privarlas de la libertad y con esa finalidad tramitar la custodia de sus hijos. Este caso recuerda al del ministro en retiro, el exministro Genaro Góngora Pimentel, en donde se da una situación muy similar. También ella, su esposa, es acusada de un delito, en aquel caso me parece es un delito de fraude, si no me equivoco, por el que es privada de la libertad, argumento que se plantea para solicitar la custodia de los hijos. En aquel caso eso no prosperó, ella siempre tuvo a sus hijos afortunadamente con la ayuda de sus familiares, pero lo que es preocupante, como decía, es que esto parece convertirse en un mecanismo que se utiliza precisamente para ganar la custodia, bajo el argumento de que estando la madre privada de la libertad, los niños o niñas estarían en una situación de peligro. Veremos cómo se desenlaza este caso, esperamos que se haga con apego estricto al debido proceso de Emma Gabriela y que también, por supuesto, la autoridad tenga en consideración todas estas irregularidades a la hora de decidir con quién se quedan los hijos de este extinto matrimonio. Me parece que es muy importante llamar la atención, finalmente, hacia la responsabilidad que tienen las y los servidores públicos, tanto del Ministerio Público como del sistema de justicia, todo, para adoptar una perspectiva de género en estos casos, ¿no? Me parece fundamental que se comprenda que casos como estos no pueden ser simplemente sacados de contexto y vistos desde una perspectiva estrecha y formalista de la legalidad. Tenemos la esperanza de que eso vaya sucediendo poco a poco y de que en lugar de lo que estamos viendo, estos casos vayan disminuyendo en el futuro. Soy Luis González Plasencia y me da mucho gusto estar como siempre con ustedes. Señor gobernador, ya le entregué un oficio en donde por tercera ocasión le pido a la juez de la familiar, Sandra Bermejo Burgos, que gire los exhortos de rescate y localización de mis hijos. Se cumplen 6 meses de que mis niños están sustraídos, cuando existe una orden federal de que no debieron de haber salido de Yucatán. Rescate a mis hijos y entréguemelos. Mis niños merecen ser escuchados. Mis niños son personas, son niños que sufren al no estar con su madre, de haber presenciado la violenta detención de su mamá, de haber presenciado a su padre con un arma de pistola en la mano. Sacarlos del coche, por favor, ayúdenme y rescate a mis hijos. No los he podido llevar a la escuela, mis niños están encerrados. Por favor, que los siga
protegiendo a delincuentes, devuélvanme a mis hijos, te lo suplico.